Gracias, señor director. Buenos días nuevamente a todo el país. Miren, la triste historia de la privatización en la República Dominicana empezó en 1996 en el gobierno de uno que hoy quiere nuevamente volver a la presidencia de la República y que responde al nombre de Leonel Fernández Reina. Ese proceso de privatización de diferentes sectores de la vida nacional que estaban mayoritariamente algunos en manos del gobierno, otros de manera exclusiva en manos del gobierno, fueron poco a poco privatizados en esa gestión de gobierno de Leonel Fernández de 1996, porque él tenía el neoliberalismo en la cabeza y él venía con esa teoría. Y bueno, al llegar al gobierno, la aplicó esa teoría de hacer desaparecer esas empresas de manos del Estado, de privatizarlas. Y podemos señalar la privatización de CORDE, de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE, que tenía más de 22 empresas, que muchas de ellas ciertamente no estaban en su mejor momento, pero sí había otras que con una pequeña inversión, una pequeña transformación, todavía hoy podrían estar sirviéndole al Estado, sirviéndole al país. Ahora, algunas de ellas fueron prácticamente quebradas para venderlas como vacas flacas. Importantes empresas que hoy todavía funcionan con otros nombres en manos del sector privado. Para que estemos claros. Pero también está el tema de la privatización de los ingenios. Los ingenios, el Consejo Estatal del Azúcar fue desmantelado por Leonel Fernández Reina. Los ingenios del país fueron desmantelados por Leonel Fernández Reina. Fueron regalados. Sin embargo, hoy en día, y es muy penoso, luego de ese proceso de privatización o de capitalización, como le llamaban algunos, la mayoría de los ingenios que pertenecieron al Estado dominicano, hoy en día están cerrados y los que no están en manos privadas. Pero también la privatización de los aeropuertos, que fue una iniciativa de esa mente neoliberal, de esa mente privatizadora de Leonel Fernández, que entregó los principales aeropuertos del país, empezando por el Aeropuerto Internacional de las Américas, que era como se llamaba en ese momento. Todavía no tenía el nombre de Peña Gómez, de ese gran líder de masas del Partido Revolucionario Dominicano, que hoy lleva su nombre y que está bien puesto ese nombre. Bueno, pues ese Aeropuerto Internacional de las Américas, dejándole beneficios al Estado dominicano, que se podía hacer una reingeniería en la administración del mismo para mejorar y para obtener mayores beneficios. Leonel Fernández decidió en aquel momento privatizar esos aeropuertos. La empresa que en principio tomó esos aeropuertos en arrendamiento, que cogió el María Montel de Puerto Plata, se llamaba La Unión, o Gregorio Luperón,
el de que estaba aquí en Herrera, que ahora está en la Joaquín Balaguer, que ahora está en el Higüero. Bueno, de eso lo único que esa empresa, y a la que se la ultrapasaron también de manera ilegal, lo único que han hecho es una inversioncita en las Américas, porque no completaron la inversión del proyecto original, no lo han completado al día de hoy. Y en Puerto Plata también hicieron algo. En el María Monté no han hecho nada porque ese no es rentable, no han hecho nada. Y nadie dice nada de qué hacer con ese tema de los aeropuertos. Pero hay otra privatización que también empezó en el gobierno de Leonel Fernández, que tiene que ver con la privatización del sector eléctrico, la generación eléctrica, el tema de las distribuidoras de energía eléctrica. Me gustaría que tratáramos ese tema después de unos mensajes que tiene Cundo Camarena. ¿Te parece bien? Vámonos, Cundo. Nayib Chaed de Calderón y Villaverde. Gracias, señor director. Pues hablaba antes de la pausa del renglón de la privatización del sector eléctrico iniciado en el gobierno de quien hoy también pretende nuevamente volver a la presidencia de la República, que se trata del doctor Leonel Fernández. Ustedes recuerdan lo que pasó con las plantas en aquel momento de la privatización, las distribuidoras que se crearon y se privatizaron, se le entregaron a Unión Fenosa, Unión Penosa, de tanto daño que hizo esa privatización a la República Dominicana. Y ahí yo quiero aterrizar en este momento, porque ayer, en la participación de Luis Abinader en el ciclo de candidatos 2020 organizado por la Cámara Americana de Comercio, yo quiero saber si es verdad que Luis Abinader favorece que las distribuidoras eléctricas sean privatizadas. Yo quiero saber si es verdad que Luis Abinader favorece que el sector eléctrico prácticamente completo les sea entregado al sector privado. Porque entregar las distribuidoras... ¿Dónde está eso? En la posición de Luis de ayer. Entregar, estoy preguntando, quiero saber si es verdad. No, es que no puede ser verdad. De Punta Catalina. Porque él dijo que favorece que Punta Catalina pase a manos privadas, pero que se quede una administración privada, pero que siga. Yo no voy a citar el medio que lo leí. En manos del Estado. Déjame decirte, camarada. Yo no voy a citar el medio que lo leí. Te voy a mandar el discurso completito para que tú lo leas. Si tú encuentras eso, que Luis dijo que iba a privatizar la sede, que iba a privatizar, le iba a entregar al sector privado el sistema eléctrico. No dijo el sistema eléctrico. Porque entregar o favorecer que las EDES sean privatizadas es prácticamente entregar el sector eléctrico, porque ya la gran mayoría de las plantas generadoras que tenemos en nuestro país son privadas, a excepción de Punta Catalina. No existe la palabra EDES en la exposición de Luis Abinader. Yo repito, aquí. Él habló de Punta Catalina, dijo que favorecería que Punta Catalina pase a una administración privada, pero que el Estado mantenga el control de las plantas. Por eso pregunté, Daniel, si es cierto que Luis Abinader favorece algo como eso, de entregar las distribuidoras al sector eléctrico, es decir, privatizarlas. ¿No es así? Pues ya yo te acabo de responder que no está en la exposición de Luis, y ni siquiera en las preguntas pues que hicieron ayer, que yo estuve ahí presente. Pues qué bueno que no es así, como señala un medio nacional, de que Luis Abinader entregaría o favorece que se entreguen las distribuidoras al sector privado, porque volveríamos a la penosa situación que vivimos en la República Dominicana con ese proceso de privatización del sector eléctrico, cuando se le entregó a Unión Fenosa
las famosas distribuidoras de electricidad, donde el Estado Dominicano, a pesar de supuestamente estar privatizadas, tenía que gastar una cantidad enorme de dinero en un subsidio eléctrico. Mira, la estafa más grande que se ha cometido en contra del Estado Dominicano la cometió Unión Fenosa. ¿Qué era lo que hacía Unión Fenosa? Ella le cogía préstamo a su planta matriz en España, préstamos onerosos hasta de un 24 y un 30% anual, tomando como garantía los bienes inmuebles de Unión Fenosa Dominicana. Terminó totalmente quebrada, y encima de eso, que ahí estaba el rey metido en el medio, que presionó a Hipólito Mejía para que le comprara. Entonces tuvimos nosotros que regalarle a ellos una empresa totalmente quebrada, que las auditorías decían que estaban quebradas allí, y al final tuvimos nosotros que ignorarle las mejores cuentas a Unión Fenosa para que Unión Fenosa pagarle entonces $7 millones mensuales. Lamentablemente, de las mejores cuentas. Eso pasa cuando tú firmas un contrato malo. Después tienes que cumplir con él. Lamentablemente, el negocio eléctrico en nuestro país, lamentablemente, ha sido bueno para muchos, de todos los partidos, Para algunos. de todos los gobiernos, por eso para muchos, de todos los partidos, de todos los gobiernos, y por lo que uno debe abogar es, que por lo menos venga un gobierno a partir del 16 de agosto que enfrente con determinación esa situación. Cartel. Porque si no, vamos a seguir en la misma situación. Señores, es un cartel que lo último que hacen es conspirar contra la estabilidad política y social. Yo quisiera que algún día, Hipólito Mejía, que ya no aspira a la presidencia de la República, venga aquí con nosotros para que él le explique al país los niveles de presión a que fue sometido por ese cartel eléctrico y sobre todo directamente por la corona española. Que extendió ese contrato en el gobierno que él presidió 2000-2004. Pero la privatización en nuestro país de las empresas de Corde, la privatización de los ingenios, la privatización de los aeropuertos, la privatización del sector eléctrico, lo único que le ha traído a este país es desgracia, desempleo, una situación de calamidad para la mayoría de los dominicanos. Pero le faltó uno a usted: el puerto de Santo Domingo, el puerto de San Susi, Se lo regaló Leonel la Fernández. playa de ¡Llévatelo, Cundo! Pero